Pacho lo llamaba su familia. Un hombre simpático, ordenado, disciplinado con el ejercicio, amante al campo, claro, como buen hijo de campesinos. Y el doctor Lopera, ¿cómo lo llamaban sus pacientes? Un muy buen ser humano en todo el sentido de la palabra, sensible, profesional, amoroso y muy generoso. Su equipo de trabajo solo suspira cuando se pregunta por él. Pacho soñó un día con ser médico. El doctor Lopera le dejó al mundo el mayor avance científico que se tenga sobre el Alzheimer, el amor por encima del olvido. Así comienza este nuevo capítulo en Investigaciones Teleantioquia. Para mí, mi mamá era todo en la vida. Me tocaron unos papás, un papá y una mamá, supremamente amorosos, presentes. Ellos decían, nosotros educamos 3 hijas, la cuarta la vamos a disfrutar y la vamos a contemplar y vamos a ser muy felices con ella. Mi mejor amiga era mi mamá. Cuando yo empecé a trabajar en la práctica, yo estudié negocios internacionales y cuando fui a hacer la práctica, mis papás me acompañaron a comprar la ropa de la práctica. Y el plan mío cada 8 días era salir con ellos. Para mí ellos eran mi todo. Carolina habla en pasado porque sus papás ya no están. La última en partir fue su mamá. Este octubre cumple 1 año. Empezamos con el doctor Francisco Lopera más o menos 2005-2006 con mi papá. Hacia el 2009-2010 ya mi papá y mi mamá eran pacientes del doctor Francisco Lopera. Pocos imaginaron que Pacho, un niño nacido en Aragón, corregimiento de Santa Rosa de Osos, con sus estudios en Yarumal y graduado del Colegio San Carlos de Medellín, con 12 hermanos más, siendo el mayor de los hombres, sería el médico de la casa. Él era un chico normal, muy estudioso, muy estudioso. Era un chico normal de la pandilla del pueblo, pandilla en el buen sentido de la palabra. Todos éramos los mismos. En aquella época en las familias no había distinción, quien se quedó aquí le tocó la comida y comíamos todos y nos manteníamos mucho en el parque. En el parque de Yarumal era rico, era frío, pero era muy rico porque eran como tertulios de jóvenes, ¿no? En aquella época no había teléfonos fijos en ninguna parte. Llegaron 2 teléfonos fijos y uno fue el de ellos, a su casa. Entonces todos sentaditos ahí en la casa, esperando quién los va a llamar. Nadie, no tenían quien los llamara. Entonces se turnaban para ir al parque a ver dónde estaba el otro teléfono o de una telefónica que había allá donde se ponían telegramas y eso. Y de ahí el que iba llamaba para que otros contestaran, para poder aprender, era una novedad. Este joven comenzaba a entender que llevaba en las venas la pasión por ayudar a los demás y que lo haría como médico. Mi papá le decía, mijo, es que eso es para ricos, eso no era para un hijo de un campesino. Pero tenía entre ceja y ceja ingresar a la universidad. Cuando él recibe la carta de la Universidad de Antioquia que le dice qué pasó, lo llamó inmediatamente a mi papá. Le dice, papá, soy médico, pasé, porque lo difícil es pasar, yo ya me sostengo. Con préstamos logró sacar adelante sus estudios. Luego viajó a Bélgica, donde se graduó como neuropsicólogo pediatra y el amor después tocaría su puerta. En esa época ya conocí a Mónica, se casan y como a los 4 o 5 años nacen Karina y forman pues un hogar porque su adoración era Mónica y su máximo amor Karina. La felicidad lo acompañó, pero también la tristeza de ver a su abuela enferma. Mi papá iba y nos contaba, decía, mi madre no me reconoce. Y alguna vez viajó con Pacho a Aragón y no lo reconoció. En ese momento es que él decide, yo tengo que hacer algo para que
la gente no sufra esto. La abuela murió sin reconocer a sus hijos, pero dejando en su nieto esa gran inquietud sobre el Alzheimer. Fue entonces cuando comenzó su trabajo de investigación y paralelamente atendía a sus pacientes. Yo siempre le preguntaba al doctor Lopera desde la distancia, lo contactaba y le decía, dígame qué es lo peor que le puede pasar a mi papá, qué es lo peor que yo puedo esperar de la enfermedad de mi papá, cómo va a evolucionar mi papá. Y el doctor Lopera siempre estuvo ahí. Esta es la central de mezclas, que es un área pues como muy protegida, donde se preparan los medicamentos. Un día, durante una jornada de trabajo, se reencontró con Lucía. Cuando eso ya era para mí un doctor, antes yo le decía Pacho, cuando estábamos pequeños, pero ya nunca más de Pacho nada. Él era el doctor Lopera. La mayoría de los estudios que se han hecho se han realizado en personas enfermas, en personas con demencia. La verdad, si nosotros cumplimos nuestro deber, eso que nos tocaba, ese objetivo que el universo nos mandó a cumplir y lo hicimos, pues él se fue satisfecho, se fue contento. Y yo me siento feliz porque él haya cumplido su objetivo, porque a la par cumplí yo el mío. Fue un médico, un neurocientífico apasionado, curioso, nunca perdió esa capacidad de asombro. Él siempre muy amable y muy querido por sus pacientes, sus participantes. Yo creo que se puede resumir con una frase que surgió en una conversación con mi tío José, y él amaba lo que hacía y hacía lo que amaba. Bueno, el olvido es una función normal del cerebro, porque el cerebro es inteligente y entonces sabe que no todo hay que almacenarlo. Por lo tanto, hay mucho que olvidar y es normal olvidar. Leo, además de hermana, fue la asistente del doctor Lopera durante 14 años. Todos los pacientes lo adoraban, todos. Siempre era el respeto, el paciente entraba, y lo digo porque entraba yo con el paciente, él se paraba, le daba la mano, si le tocaba lo ayudaba a sentar. Era muy respetuoso con sus pacientes y muy entregado a ellos, los adoraba. En varias ocasiones, las citas del doctor Lopera, él iba hasta la casa a ver a mi papá los domingos, y estábamos todas alrededor del doctor Lopera y él nos explicaba cómo iba siendo la enfermedad, qué se podía esperar del deterioro de mi papá, cómo iba a continuar o simplemente estar ahí y acompañarnos, que para todas fue unos años y unos momentos muy duros, pues porque mi papá era el centro de todas en la casa. Y ya luego, pues con mi mamá, si bien lo de mi papá no fue un Alzheimer, fue algo pues diferente, con mi mamá nos acompañó mucho también. Sentíamos en el doctor Lopera la fuerza y el acompañamiento que debíamos tener en ese momento. Yo siempre, cuando no había paciente lógico, yo llegaba y le sobaba la cabeza. Y le decía, te peinaste mal. Yo sí me peiné mal, y se cuadraba el pelo y se lo organizaba otra vez. Su bata, aunque no le gustaba usarla, aprendió a llevarla en pandemia. Hoy, al lado de su silla, se siente el vacío de quien entraba con una sonrisa y salía en las noches con una palabra de aliento. Fuera en su consultorio o para los 150 colaboradores que hoy hacen parte del equipo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Muy bien, ustedes. No, este es un reconocimiento que me dieron en estos días al grupo de neurociencias, a mi grupo. Para nosotros era lo máximo. Cuando recibía un premio en mi casa se hacía fiesta, decimos fiesta, así fuera tomando tinto. No solo su familia celebraba, también su equipo de trabajo.
Pero en nombre de todo Neurociencia y Cultura, nos sentimos muy orgullosos del gran coordinador que tenemos. De verdad lo admiramos muchísimo y esto pues, es un pequeño detalle para todo lo que se merece. Es el premio de todos. Lo molestábamos mucho. No, usted es más igual, Y él se reía, decía, no, esto es del grupo de neurociencias. Juntos podemos encontrar una solución. Palabras del doctor Lopera. El llamado que tengo que hacer hoy es que la solución a las enfermedades incurables como el Alzheimer y demás enfermedades neurodegenerativas es posible si participan los investigadores, los pacientes, los cuidadores, la comunidad. El doctor David Aguillón ha trabajado desde el 2011 con el doctor Lopera. Juntos han sido testigos de los avances sobre el Alzheimer y la coherencia del doctor para el cumplimiento de sus objetivos científicos y financieros que se han convertido en el soporte para ensayos clínicos. Es curioso que el doctor fue más llamativo e importante a nivel internacional. Inclusive desde ese primer artículo en el 86 fue más relevante para personas externas ese artículo que vinieron a buscarlo para empezar a ayudarle a encontrar cuál era la causa de esa Alzheimer familiar de inicio temprano aquí en Antioquia. Y eso le permitió un reconocimiento y ese seguimiento a esa población. Pero fue a partir del 2010 cuando el apoyo de entidades e inversionistas permitió que los ensayos pasaran a otro nivel. En los años previos, en la década del 2000 al 2010, vino grandes descubrimientos como mutaciones en CADASIL, mutaciones en demencia frontotemporal, estudios en pacientes con Huntington, estudios en pacientes con Parkinson, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, descubrimiento de familias con dolor abdominal crónico. Pero yo creo que el año 2010 dio un giro importante y un quiebre en la historia del grupo y permitió un crecimiento tanto en la capacidad operativa del grupo como en el número de personas que empezaron a trabajar con nosotros. Y desde el 2010 en adelante empezaron muchos más descubrimientos, nuevas variantes genéticas en presinina 1, los nuevos genes de protección que publicamos en el 2019 y en el 2022, el haber desarrollado durante 8 años un ensayo clínico de prevención y demostrar que Colombia es capaz de desarrollar un ensayo clínico de esta envergadura, y ahora nuevos estudios clínicos como un estudio clínico fase 1, que es el primer ensayo clínico fase 1 de Colombia, y otro ensayo clínico de prevención con otras entidades que están apoyando también a neurociencias. Él siempre puso por delante el grupo de neurociencias y siempre decía, lo que yo alcance, lo alcanzo por ellos, porque tengo el mejor grupo de investigación del mundo. Y de verdad que lo tenía. 40 años después de luchar por la vida de los pacientes, comenzó a combatir por la suya desde diciembre de 2023, cuando en su espalda apareció un lunar. Él decía que sentía que rascaba, pero no le paró, no le dio mucha importancia a eso. Cuando Karina se lo ve, le dice, ¿pa qué tenés allí? Papi, ¿qué tienes ahí? Ay, yo no sé, eso no me quiere cicatrizar. Cuando ya él tiene el diagnóstico completo, nos soltó la bomba y casi nos mata el susto, porque todo el mundo decía, ¿cómo va a ser? Él nos dice, estoy diagnosticado con un melanoma, me voy a empezar mi tratamiento. Lo tomó con mucha tranquilidad, realmente con tranquilidad. Él decía, yo sé lo que tengo y sé para dónde voy. Empezamos su tratamiento con la inmunoterapia y va muy bien, porque en los últimos exámenes, cuando terminó inmunoterapia, le dijeron, ya no tiene ninguna metástasis en el hígado, que era el primer diagnóstico que tenía. Y todo el mundo feliz, ¿no? Va a salir de esta. Pero empezó a retroceder su salud y le hacen una resonancia y encuentran que tenía metástasis en el cerebro. Durante su lucha recibió la más alta dosis de amor, la de su familia. Todos los sábados, a partir de julio, estuvimos con él en la finca tomando el algo. Y él estuvo hasta el sábado anterior a su muerte sentado en la mesa con nosotros comiendo. Ya no hablaba mucho porque la radioterapia afectó mucho sus cuerdas vocales, pero sí hablaba pasito. Paradójicamente le tocó padecer aquello por lo que tanto luchó. Antes de morir, ese sábado, para nosotros fue muy duro porque llegamos y
de lado su amor por la ciencia. La familia y el cuidador son las figuras más importantes para el éxito del manejo de una enfermedad de Alzheimer. Nosotros creemos que el Alzheimer uno puede vivir con el Alzheimer y ser feliz. Es decir, no es una tragedia. Es una tragedia dependiendo de cómo es la red que acompaña al enfermo. Es una enfermedad grave porque no tiene cura, pero es una enfermedad con la cual uno podría vivir y disfrutar la vida. Y uno podría naturalizar la enfermedad si todo el mundo contribuyera a ello. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una tarea que es la de educar a los cuidadores y educar a las familias para que acompañen a sus seres queridos afectados con la enfermedad de una manera tal que la vivan y gocen, vivan la vida y la gocen aún teniendo una enfermedad neurodegenerativa. Para mí es muy complicado porque mi hermano, mi jefe, que ser mi jefe, uno dice cómo es el jefe, cómo está trabajando con su hermano y puede tener problemas. No, cuando él entraba, yo simplemente era su asistente y él era mi jefe. Y ella siempre le decía a uno, Carolina, por algo Dios le puso a uno la cabeza encima del corazón. Y sí que la tenía bien puesta el doctor Lopera y su corazón aún más. Alguna vez vio una familia, 4 hijos y entre todos poniendo la plática para pagar la cita de su mamá. Él la recibió, cuando terminó la cita me dice, la próxima cita no me le cobre. Devuélvamele la mitad de esto y no me le cobre. Yo decía, esa era una de las cosas tan simples como que él hacía. No le cobro a este. Y no porque tenga plata o no tenga, sino porque es una persona muy humilde, que está haciendo un esfuerzo grandísimo por venir. Tipo de cosas así las hacía constantemente él en el consultorio. Lo que pocos conocían del doctor era su rigurosidad con el ejercicio. Nadaba todos los días. Bueno, trabaje pues porque no la vamos a pagar. El amor por su finca, aquella que construyó de a poquitos para compartirla con su familia y en la que se disipaba con la jardinería, o su empatía hasta con los animales. Y ni hablar de sus dotes para compartir espacios multigeneracionales. Entre el cielo y el mar vagabundeando. Era una persona seria, respetuosa, y a mi mamá la adoraba. Se veía en los ojos de mi mamá hasta el último día de su vida. Hoy, cada uno de sus espacios está vacío. Yo no quería estar aquí. Para mí era muy difícil. Yo dije, yo voy, estoy sola, si me toca llorar, yo lloro, pero que no haya nadie. Porque yo sabía que para mí era muy complicado entrar y no verlo. O sea, el tiempo en que él estuvo enfermo, yo sabía que él estaba todavía vivo. Pero el viernes yo dije, me voy sola, me quedo allí, hago mi catarsis y ya luego el lunes puedo entrar tranquila al consultorio. Aunque no es fácil, es muy difícil. Porque yo ya sé que él nunca va a volver. Entonces, ha dolido mucho. Este orgulloso hijo de campesinos dejó huella y en su familia el más grande legado. Hoy son 12 médicos. Tuve la fortuna y el privilegio de trabajar con él, de compartir con él en el plano profesional, en sus investigaciones, y el grupo de neurociencias va a continuar con su legado, va a continuar trabajando muy comprometidos con esos caminos, esas líneas que él trazó durante toda su vida en la investigación de las enfermedades neurodegenerativas y especialmente en la enfermedad de Alzheimer. Entonces vamos a continuar con los proyectos. Las familias han donado más o menos 450 cerebros, que los tenemos en el banco de cerebros, y eso ha servido muchísimo para avanzar en la investigación del Alzheimer. De hecho, Aliria y Jota, que eran los que tenían los genes protectores, cada uno donó su cerebro o sus familias donaron los cerebros de ellos, y eso fue supremamente importante porque ayudó muchísimo a comprender cómo era que un cerebro estaba protegido de la enfermedad de Alzheimer.
Grandes anécdotas quedan entre sus amigos y colaboradores. A Lucía le queda de Pacho aquel niño que quería aprenderse el diccionario. Y del doctor Lopera me queda su capacidad de sorprenderse, su humildad. Como hermano era maravilloso, o sea, siempre fue el ejemplo, fue el faro que nos guiaba, él era el que nos orientaba cuando estaba joven. Y él entró a la universidad, nos llevaba, el que iba terminando el bachillerato ya estaba en sexto, nos llevaba todos los documentos de la universidad. Escoja qué es lo que va a estudiar. Y de sus pacientes, el agradecimiento por hacerles más llevadera la enfermedad. El doctor Lopera para nosotros fue todo en el proceso de los dos. Y cuando alguien le decía que era el ángel de sus pacientes, esto respondía. Me va a hacer llorar a mí también, profesor. No, son los cuidadores muy agradecidos que siempre tienen palabras bonitas para referirse al grupo, al trabajo que ha hecho el grupo, al acompañamiento que ha hecho el grupo de todas estas familias durante tantos años. Mi papá está cada vez que veo que se hace un arco iris en la casa. Esa es la forma de comunicación. Cuando veo que hay un arco iris, yo sé que ahí está mi papá. Y cuando veo un copetón, porque era el pajarito favorito de mi papá. Y mi mamá, creo y confío que está siempre conmigo, que está acá conmigo, que cuando me acuesto está conmigo, que hace parte de mí y que siempre me va a acompañar. Y algo que me gustaba mucho de él, muchísimo desde que empecé a trabajar con él, nunca se fue del consultorio sin decirme gracias. Gracias por ayudarme hoy. Y en los finales de año siempre me decía, este año fue maravilloso, muchas gracias, te espero el próximo. Era una persona muy seria, pero era muy detallista en ese sentido. Y para mí era muy importante que me dijera gracias. Este es su sello, el sello que le poníamos a la fórmula, y pues mantenía su reloj que ya reparó porque ya no lo hemos vuelto a utilizar. La agenda de sus citas ya está vacía. No hay llamadas para hacer desde su viejo teléfono, ni recordar las historias clínicas que reposan aún en su anticuado computador, porque la tecnología sigue funcionando, pero la ciencia y la investigación son necesarias para alargar la existencia de aquellos que pueden seguir construyendo el desarrollo de una sociedad. Porque, aunque duela su partida, el amor siempre estará por encima del olvido. Dice doctor Francisco Lopera, neurólogo Universidad de Antioquia, neuropsicología Universidad de Bruselas. Y yo lo único que puedo decir es gracias, Pacho. Nosotros en mi familia damos gracias porque Dios nos puso con él. Como dice su familia, no habrá otro Pacho ni otro doctor Lopera. Queda en la memoria de los suyos, pacientes y equipo de trabajo, aquella amplia sonrisa capaz de hacer sentir que lo difícil era llevadero, que la batalla, como en su caso, hay que darla. Gracias, doctor Lopera, porque el amor que generó está por encima del olvido. Buenas noches. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.